Hola chicas y chicos, pues empezamos a explicar a Platón, discípulo de Sócrates, lo situamos también en Atenas y de una gran importancia para toda la historia de la filosofía. Esto se pone de manifiesto en una afirmación de un filósofo que encontramos en el siglo XX, a principios del XX, Whitehead, que afirma que toda la historia de la filosofía no son más que notas a pie de página de los diálogos de Platón, ¿de acuerdo? Es decir, todos los problemas al fin y al cabo ya están planteados en Platón. Lo que ocurre es que los tenemos que actualizar constantemente, ¿no? No es lo mismo pensar el problema del origen en la época de Platón, como veis ahí las fechas, ¿no? 427, 347 a.C., siglo V, siglo IV a.C., que pensarlo en la actualidad, ¿no? En el año 2020. Y así con cualquiera de las cuestiones, las antropológicas, la ética, la política, ¿no? Pues bueno, hay que plantear el problema en la actualidad, hay que actualizarlo. Pero todo ya está ahí, ¿de acuerdo? Bueno, es enemigo de los sofistas y de la democracia ateniense. La democracia cree que se pervierte y que es un sistema que al fin y al cabo lo que ha hecho es condenar al hombre más bueno de toda Grecia, que era su maestro Sócrates, ¿de acuerdo? Y nos deja textos escritos, ¿de acuerdo? En esos textos escritos hay unos que son los que escribe en la época más cercana a bueno, a la muerte de Sócrates, que serían los textos socráticos, que es de donde nosotros sacamos la doctrina socrática y luego ya tendríamos un pensamiento que madura, ¿de acuerdo? Que se desarrolla y que al final pues, llega a una reflexión crítica sobre todo lo que ha pensado con anterioridad, ¿no? Entonces, pues, bueno, tiene una evolución muy potente. Escribe, como ya he comentado, fundamentalmente diálogos, ¿de acuerdo? Esos diálogos, pues hay un interlocutor fundamental que es Sócrates, ¿de acuerdo? Es su gran tributo a su maestro. Y bueno, él va a tener, bueno, lo veremos ahora mismo, ¿de acuerdo? Va a tener un objetivo en su vida que va a ser, bueno, el objetivo de su pensamiento, mejor dicho, es político, ¿de acuerdo? Él quiere plantear qué es la justicia, cuál es la polis justa para poderla realizar e hizo tres intentos de realizar ese proyecto político, ¿de acuerdo? Los tres proyectos los intenta desarrollar en el mismo espacio que es Siracusa, donde un amigo suyo, Dion, que es tío del rey tirano, ¿no? de Siracusa, ¿no? Pues le llama primero para que se ocupe de la educación y tutela de Dionisio II, que es el tirano, y que ya está gobernando, y bueno, la primera vez sale muy mal parado, ¿no? Y termina esclavizado, siendo vendido como esclavo y tiene que ser un amigo suyo que le rescate, ¿no? Que le rescate comprándolo, claro. Y una segunda vez que va a ser llamado también para ir a Siracusa igualmente, ¿no? Va a ser invitado por Dion y Dionisio pues otra vez le va a rechazar a Platón, ¿de acuerdo? Y luego ya una tercera vez es el propio Dionisio II quien va a llamar a Platón porque la situación ya pues, ve que es insostenible y que debe intentar mejorar su forma de gobernar. Entonces, pues bueno, vuelve otra vez allí, pero Dion también está por allí, es asesinado, cambian de tirano. Bueno, el caso es que otra vez bueno, termina 2 años allí perdido en Siracusa y regresa muy descontento y entonces hace una revisión crítica de todo su pensamiento, fundamentalmente de su propuesta política, ¿no? Es el momento en el que escribe un texto muy importante que es la Carta Séptima, que bueno, que cuando lleguemos al pensamiento político pues lo veremos, ¿no? Entonces toda su vida va a transcurrir en ese sentido, ¿de acuerdo? Es decir, va a tener una gran aportación a la filosofía, pero su objetivo fundamental es político. No se queda meramente en un planteamiento teórico, lo quiere llevar a la práctica y luego también funda una institución educativa que se llama la Academia en honor al héroe Academo y que lo hace después de su primer viaje a Siracusa que he comentado brevemente y ahí es donde él va a impartir sus enseñanzas, ¿de acuerdo? Y en ese contexto en el que escribe sus diálogos. Entonces vamos a empezar por plantear la, la propuesta metafísica, la teoría acerca de la realidad que nos propone Platón, ¿de acuerdo? Platón lo que nos propone es una teoría que se ha venido a denominar la teoría de las ideas. Entonces hay que entender, vamos a aclarar qué es esto de una idea para Platón, ¿de acuerdo?
Como antecedentes en su teoría acerca de la realidad metafísica, tenemos por una parte a Parménides, ¿de acuerdo? Parménides diferencia entre la apariencia y la realidad. Había un mundo real y un mundo apariencial, y ese mundo real era el mundo del ser, si recordáis, al que aplicábamos las reglas de la lógica, porque había una identidad entre ser y ser, era un mundo inteligible, ¿de acuerdo? Pero había un mundo de la apariencia que era el que veíamos, ¿no? Recordad la paradoja de Zenón, discípulo de Parménides, de Aquiles y la tortuga. Y luego por otra parte teníamos a Heráclito, que nos describía una realidad acorde al mundo que percibimos por los sentidos, y nos decía que todo cambia, que era el Ger de Menir, ¿de acuerdo? Entonces eso sería como un preámbulo que luego lo vamos a relacionar con la propuesta particular de Platón, ¿de acuerdo? Pero bueno, primero partimos de ahí. Como he comentado antes, el objetivo de la filosofía de Platón es político, se pregunta por la justicia. ¿Por qué? Porque él, cuando analiza las sociedades particulares, las concretas, lo que se encuentra es que hay una cierta justicia, pero esa justicia que se da en las sociedades son casos particulares, concretos, de justicia, ¿de acuerdo? Esto lo tendríamos que relacionar con los sofistas. Si recordáis, los sofistas eran los pensadores, ¿no?, del siglo V, vinculados a la democracia ateniense, que consideran que no hay nociones universales, sino que lo que tenemos son convenciones. Entonces hay una convención acerca de qué es la justicia. ¿En dónde? En una sociedad particular. Lo justo es lo justo para esa sociedad. Entonces veíamos también el relativismo, ¿de acuerdo? Como es enemigo de los sofistas, lógicamente lo va a ser porque están en contra de ese tipo de posturas, ¿no? No es nada relativista Platón. En esa medida, pues como comento, lo que tenemos en la sociedad son casos particulares de justicia, pero nosotros emitimos determinados juicios acerca de esas sociedades que son casos particulares de justicia y que consideramos que no son justas plenamente, ¿de acuerdo? Entonces yo hablo, cuando valoro esa justicia particular, de una justicia. Pero esa justicia que yo hablo es la justicia, ¿de acuerdo? Y esa justicia a la que yo me refiero, ¿cuál es? ¿De acuerdo? Entonces yo lo que hago es referirme a una justicia que es la que va a buscar Platón, ¿de acuerdo? Que es una justicia que no cambia y que no se encuentra en los casos particulares. Y entonces se pregunta Platón, ¿y dónde está esa justicia? ¿No? Entonces nosotros, cuando emitimos un juicio acerca de una determinada sociedad, me refiero en el presente, decimos, es que esa sociedad no es justa. No es justa en referente a qué justicia, ¿no? Entonces, claro, esa justicia a la que nos referimos es la que Platón está buscando, ¿no? Entonces, Platón busca aquella justicia que hace que la justicia sea justa, ¿no? Que las sociedades sean justas. Y eso es el tránsito que hace Platón y que nos lleva a establecer una doble realidad, ¿de acuerdo? Por una parte, nos indica que hay dos realidades. Una es la del mundo sensible, que es la de Heráclito, la del devenir, la que todo cambia, y esto, como he comentado en la diapositiva anterior, tiene que ver con lo que percibimos, y por eso es un mundo sensible que percibimos por los sentidos, ¿de acuerdo? Y por otra parte, dice Platón que hay un mundo inteligible que tiene que ver con Parménides, perdón. El mundo de Parménides era aquel que pensábamos. Entonces pensábamos a través de la razón y por eso es un mundo inteligible, porque es accesible a través de la inteligencia. ¿De acuerdo? Entonces, esa justicia que nosotros buscamos, ¿qué es? No es un caso particular de justicia. No está en el mundo sensible, donde está lo particular, lo concreto, lo cambiante, sino que esa justicia con mayúscula pertenece a este mundo inteligible que tiene las características del ser de Parménides. ¿De acuerdo? Entonces, buscamos, en última instancia, esa justicia en la idea de justicia. Entonces, Platón nos afirma que hay ideas. ¿Qué es una idea? El ser eidos. ¿De acuerdo? Es lo general en sí mismo, es lo universal. Recordad que Sócrates buscaba las definiciones universales. ¿De acuerdo? Entonces, buscamos aquí lo universal en sí mismo, lo que es válido para cada caso, pero que no se ha realizado en ningún caso, porque en los casos particulares se realiza lo concreto, lo particular. Es la esencia, nos indica la esencia. ¿Cuál es la esencia de la justicia? Esta esencia, que es lo general en sí mismo y que es un modelo universal, que es el modelo de las cosas.
es causa ejemplar de lo sensible. Y existe en sí. ¿Qué es lo que existe en sí? La idea. ¿Qué quiere decir esto? Que lo sensible, en tanto que está causado por la idea, lo sensible no existe en sí, sino que existe en otro. ¿En qué existe? En la idea. Pero la idea existe en sí misma. ¿De acuerdo? Y son perfectas. Es decir, si yo dibujo aquí esto y os pregunto, sí, y os pregunto qué es, pues a lo mejor alguno bueno, diría, bueno, eso parece un triángulo, ¿no? Dice, es un triángulo y podríamos debatir en clase si es un triángulo o no es un triángulo, ¿no? ¿Tiene tres lados? Sí. ¿Tiene tres ángulos? Bueno, vale. Entonces, claro, yo preguntaría, ¿pero esto realmente es un triángulo? Y veríamos que no es un triángulo, sino que es un caso particular de triángulo, ¿no? Y además que es bastante imperfecto, ¿de acuerdo? Entonces, yo diría, ¿por qué afirmáis que es un triángulo? Decís, claro, porque se parece a un triángulo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esto que yo he dibujado no existe en sí, sino que existe en un triángulo. ¿En qué triángulo? En el triángulo, en la idea de triángulo. En tanto y en cuanto se asemeja a la idea de triángulo, afirmamos que esto es un triángulo. ¿De acuerdo? Entonces, estas ideas son afirmadas como Platón, en tanto que son la esencia, el modelo y la causa ejemplar, el ejemplo, ¿no?, de las cosas que se siguen. ¿De acuerdo? Y estas ideas son perfectas. Es decir, nosotros tenemos la idea de triángulo y esa idea de triángulo que tenemos conocida por la inteligencia es perfecta. Es decir, ese triángulo que nosotros pensamos es un triángulo que tiene tres lados, pero esos lados los pensamos perfectamente rectilíneos, cosa que en este ejemplo no ocurre. Lo pensamos con tres ángulos, pero la suma de esos tres ángulos pensamos que suman 180 grados. Si nosotros sumáramos estos ángulos, no sumarían 180 grados. ¿Por qué? Porque las líneas que componen este caso particular del triángulo no son rectas. Y al no ser rectas, sus ángulos no van a sumar 180 grados, sumarán más o menos, ¿no? Se irán por un lado y para otro. ¿De acuerdo? Entonces dice Platón que nosotros, efectivamente, tenemos en el mundo sensible, en el mundo de las cosas, en el mundo de los objetos, en el mundo en el que estamos, ¿no?, tenemos estos casos particulares. Y por otra parte tenemos la idea, que sería esa causa ejemplar, ¿no? Pero ¿qué dice Platón? Que esas ideas, esas causas ejemplares, esos modelos, esas esencias, que existen de verdad. Y por eso se habla del realismo de las ideas. Existen, no en nuestra mente, sino fuera de ellas. ¿Dónde? En el mundo inteligible. En un mundo que solo se puede pensar, pero que existe como entes reales, separados de las ideas, pero también separados de nuestra mente. ¿De acuerdo? No son, las ideas en Platón no son lo que está en nuestra mente, no, las ideas son entes reales que existen. ¿Dónde? En el mundo de las ideas. ¿De acuerdo? Entonces son entes, son seres. Es más, es el ser que de verdad es el auténtico ser, porque las cosas, el mundo sensible es un sucedáneo de ese ser, ¿de acuerdo? ¿Y dónde habitan? Habitan en el mundo de las ideas. ¿Y dónde está ese mundo de las ideas? En el topos Uranus, en el lugar más allá del cielo, ¿de acuerdo? Aquí. Topos Uranus, más allá del cielo. ¿De acuerdo? En el lugar del cielo. Y ese lugar del cielo es donde habitan las ideas y encontramos el mundo de las ideas, ¿de acuerdo? El color de la filosofía no en vano es el azul. ¿Por qué? Porque el azul es el lugar del cielo, de lo exterior, de lo superior, de ese mundo ideal de Platón, ¿de acuerdo? Entonces, cuando cuando se determina cuál es el color que debe simbolizar la filosofía y demás, se escoge por ese tipo de razones, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las características de las ideas? Pues son las mismas características que tenía el ser de Parménides. Entonces, el ser de Parménides era único, ¿de acuerdo? Y entonces había un ser. Aquí tenemos una pluralidad de seres. ¿Por qué? Porque hay diversas ideas. Hay una idea de triángulo, una idea de justicia, una idea de lo bello, de lo bueno, etcétera, ¿no? Entonces, todos los objetos que que habitan en el mundo sensible participan de una idea. Entonces hay una idea de mesa, de perro,
de ser humano, hay una idea de... Pero solo una idea, ¿de acuerdo? Es decir, la idea de triángulo es una y única, igual que el ser de Parmenides es único, y así con cada una de las ideas, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son esas características. Primera, es inmutable e inalterable, la idea no cambia, es decir, la idea de triángulo es la misma desde Pitágoras hasta nosotros, hemos manejado la misma idea de triángulo, es eterna, no ha sido creada, ¿de acuerdo? Ni va a perecer, no cambia. Daros cuenta que eso es una consecuencia lógica. Claro, si se hubiera originado o fuera a perecer, entonces tendría que ser cambiable, pero como no cambia, como es la misma, tenemos que presuponer que es eterna. Es inteligible, es accesible a través de la inteligencia. Son únicas cada idea, ¿de acuerdo? La idea de justicia es una, única, inalterable, eterna e inteligible, y es la misma para todos. Otra cosa son las justicias particulares, pero ya veremos cuáles son las características del mundo sensible, que un poco por negación de estas ya podéis ver cuáles son, ¿no? Son idénticas a sí mismas, la idea de justicia es idéntica a sí misma, principio de identidad, y son perfectas. Cada idea es perfecta en sí misma. ¿Qué es lo que ocurre? Que Platón entiende que en este mundo de las ideas hay una jerarquía, una organización jerárquica, al igual que en todo su pensamiento. ¿De acuerdo? Ya hemos visto que el mundo de las ideas existe en sí, mientras que el mundo sensible existe a partir del mundo de las ideas. Por lo tanto, es un derivado, eso que implicaría una concepción jerárquica, porque el mundo sensible está subordinado al mundo inteligible. Pero es que en el mundo inteligible también nos encontramos una jerarquía. Esa jerarquía está presidida por la idea de bien, seguida por el resto de ideas de belleza, verdad, justicia, por poner aquí las 4 más importantes para Platón. Esta es la fundamental, ¿de acuerdo? De la que derivan todas las demás. Y después estarían los entes matemáticos, ¿de acuerdo? Los entes matemáticos, que son seres, entes que podemos pensar, pero que no llegan a ser ideas, pero tampoco son seres materiales, ¿no? Entonces ahí se produce un tránsito, que lo vamos a ver un poquito más adelante. En contraposición de que hemos hablado del mundo sensible, ¿de acuerdo? El mundo sensible o el mundo de las cosas. ¿Cuáles son las características del mundo de las cosas? De los objetos, de lo sensible, de aquello que podemos percibir, ¿de acuerdo? Pues, por negación a las anteriores, cambian, ¿sí? La justicia particular cambia, no la misma noción que se entiende hoy en día en el territorio español por lo justo que aquello que se entendía hace 50 años, y probablemente dentro de 50 años pues haya cosas que cambien, ¿no? En esa determinación de lo justo en nuestra sociedad. Son sensibles en el sentido de que se conocen a través de los sentidos, las percibimos, son múltiples. No hay un único triángulo en el mundo de las cosas, hay múltiples triángulos, ¿de acuerdo? Son imperfectas, no hay ningún ser en el mundo de las cosas, en el mundo de los objetos, en el mundo sensible que sea perfecto, son diversas, no son idénticas las unas a las otras, no hay 2 triángulos idénticos y son engendradas. Se han originado y perecerán. Entonces, estas cosas se relacionan con las ideas y se asemejan a ellas. ¿Por qué? Porque son copias. Las cosas, los objetos sensibles son copias de la idea, imitan el original, la idea. Como toda imitación, por muy buena que sea, contiene alguna imperfección, ¿de acuerdo? Esa imperfección, ¿de dónde va a derivar? Ya lo veremos más adelante. Va a derivar de la propia materia. La materia en sí contiene imperfección, y por mucho que organicemos el mundo sensible en función de las ideas, siempre va a contener esa imperfección intrínseca a la propia materia, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuáles son los 2 mecanismos por los que las cosas, los objetos sensibles, copian, imitan a las ideas? Pues por 2 procedimientos, por la participación, la métesis, y entonces decimos que el mundo sensible participa de la idea, o por imitación, como por mímesis, ¿de acuerdo? Entonces un objeto sensible, en este caso un triángulo, ¿qué es lo que hace? Imita y participa, ¿de qué? De la idea de triángulo. Y en la medida en que imita y participa de la idea de triángulo, nosotros decimos que es un triángulo, pero realmente no es el triángulo, no es la idea de triángulo, sino que es una copia, una imitación, una participación de la idea de triángulo. Lo mismo pasaría con la justicia.
que es el objetivo de la filosofía de Platón, determinar la idea de justicia. ¿De acuerdo? Entonces, las sociedades particulares imitan, participan, copian ¿el qué? La idea de justicia. Pero como estamos en el mundo sensible y el mundo sensible es imperfecto, pues tenemos justicias imperfectas. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos preguntarle o objetarle a Platón? ¿De acuerdo? Es decir, si el mundo de las cosas imita el mundo de las ideas, ¿por qué es imperfecto? Es decir, ¿por qué las cosas, los objetos sensibles, no, si se han organizado siguiendo modelos perfectos, ¿por qué no han organizado la materia de un modo perfecto? ¿De acuerdo? Es lo que yo os he anticipado antes, ¿no? Que la materia es imperfecta en sí y por lo tanto introduce la imperfección que se mantiene en tanto y en cuanto haya materia. En todo objeto material va a haber imperfección. Esto da lugar a entender que la filosofía de Platón, en la respuesta a la pregunta sobre la realidad, que es la realidad, ¿no? Que es la metafísica, ¿no? Pero bueno, que es la realidad, lo que mantiene es un dualismo cosmológico, ¿de acuerdo? Acerca de la realidad. Dualismo porque entiende que en la realidad podemos diferenciar dos niveles. ¿Qué dos niveles? Los que hemos estado comentando. El mundo de las ideas y el mundo de las cosas. El mundo de las cosas, ¿qué características tiene? Pues destaquemos que es inteligible, que es eterno, que es universal, que es inmutable y que es perfecto. Y cada una de las ideas es así, y que dentro de estas ideas habíamos visto que hay una jerarquía. Por su parte, el mundo de las cosas, que pues, es sensible, es generado, porque se genera por la imitación, la participación, porque son copias, es particular y contingente, es mudable porque cambia, está sometido al devenir de Heráclito, ¿de acuerdo? Y es imperfecto. ¿Dónde podemos encontrar narrado ese dualismo cosmológico? Pues en el mito de la caverna, que imagino que alguna vez lo habéis escuchado, ¿de acuerdo? El mito de la caverna, lo recuerdo muy brevemente, ¿de acuerdo? Lo encontramos en el libro séptimo de la República de Platón, en los apuntes al final de toda la teoría hay unos textos y aparece el mito y es recomendable que lo leáis, ¿no? Pero bueno, ¿qué encontramos qué nos propone Platón en el mito? Pues imaginemos que hay unos esclavos sentados al fondo de una caverna, desde que son pequeños de tal modo que nunca se han podido levantar ni girar la cabeza ni nada por el estilo, y que lo único que pueden ver que es la pared que está en el fondo, ¿no? Entonces sobre esa pared se están proyectando unas sombras, pues si nos ponemos en el lugar de algunos de esos esclavos, de uno de los que están aquí, y le preguntamos, ¿qué es la realidad? Y entonces como él lo que ve es la sombra, lo que dirá que es, porque la realidad es esa sombra, eso que está ahí, ¿no? Si liberáramos a uno de estos esclavos, pues se levantaría y demás, ¿no? Y entonces empezaría a andar por aquí, andaría, y cuando llegara aquí, ¿qué vería? Pues vería que aquí hay unos señores manejando unas figuras y que hay un fuego que está proyectando las sombras. Entonces, en este momento de aquí, si le preguntamos, oye, ¿qué es la realidad? Y dice, no, las sombras no es la auténtica realidad. La auténtica realidad, ¿qué es? Pues es este fuego que proyecta la sombra al alumbrar este objeto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces aquí, en este momento del mito, ¿de acuerdo? Lo que tendríamos aquí abajo, ¿qué sería? El mundo sensible. ¿De acuerdo? Si este esclavo saliera de la caverna, al salir de la caverna vería el resto de los objetos y los vería, ¿por qué? Porque está la luz del sol, ¿de acuerdo? Y esta parte aquí, ¿qué simboliza? Simboliza el mundo inteligible. Este mito que nos narra esta estructura cosmológica, ontológica, que es dual en Platón, ¿de acuerdo? Nos divide la realidad entre el mundo de las ideas, el mundo inteligible y el mundo sensible, con una jerarquía. ¿Por qué? Porque todo está alumbrado al fin y al cabo. ¿Por qué? Por la luz del sol. Este sol, que está en la cúspide, pues identifica con la idea que está en la cúspide. ¿Cuál era esa idea? La idea de bien. ¿De acuerdo? Me fallan un poco los medios técnicos, pero bueno, la idea de bien. Y a partir de ahí tendríamos esa jerarquía que hemos visto antes,
¿de acuerdo? Y que estaría en la parte de arriba el mundo de las ideas y subordinado, imitando, copiando, participando del mundo inteligible, el mundo sensible, el mundo de las cosas, ¿de acuerdo? Si este esclavo, nos dice Platón, volviera a la caverna, ¿no? Y les dijera al resto de esclavos lo que ha visto, pues qué ocurriría, o qué podemos suponer, porque estos esclavos no le creerían, ¿no? Que es un poco lo que se cuenta aquí. Es decir, pues estamos acostumbrados a entender que la realidad es aquello a lo que estamos acostumbrados. ¿Cuál es la realidad a la que nosotros estamos acostumbrados? El mundo de las cosas, el mundo sensible. Entonces, cuando Platón plantea su teoría, pues está en esa situación del esclavo, ¿no? Que está mostrando la auténtica realidad, pero no estamos todavía capacitados o dispuestos a aceptar que la auténtica realidad es el mundo de las ideas, que es al que debiéramos transitar, según Platón. Y nada, pues con esto terminamos la propuesta acerca de la realidad y la metafísica de Platón. Y espero haber sido claro, que os haya servido, revisar los apuntes y preguntar cualquier duda en clase, por supuesto. Y nada, un saludo.